¿Esto es posible? O sea, ¿es como justificar esto, no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas, la verdad, que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar además, por favor, déjenme terminar, pues si no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos, porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó Nofre Jarpa, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado, aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al términos técnicos, con esto termino, Gonzalo, efectivamente la gran discusión era la extraterritorialidad de los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión y yo estoy de acuerdo que los tribunales, había que defender los tribunales por una cuestión de principio, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johannes? A ver, un momento. Es que el punto, ese punto está... Pero si me toca a mí, pues. Pero dijo que los tribunales no son libres. Eso sí, no, por eso déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca de que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Le importa un cuesco a la izquierda. Pero ¿A qué te refieres exactamente? Ahí estás cometiendo un error técnico. Bueno, no estoy hablando de un error técnico, estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso, ya hasta ahí llegó nomás el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. No, lo que estoy pidiendo es que sea justicia, con violación a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo una brutalidad que no le puedo aceptar. No, pero me va a escuchar, ¿o no? Lo tengo que escuchar. Yo lo que estoy planteando es lo siguiente: si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos a terceras instancias, lo que está entregando la soberanía del país, y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando, o sea, es capaz de quedarse callado un segundo. Eso ocurre en materia comercial, en materia de derechos humanos. Gustavo, aguántame un segundo para que termine Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado, son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, a ayudarlo en su cruzada o en su causa,
explíqueselo al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? Porque eso es lo que termina estando involucrado con este tema. Yo solo quiero responderle al diputado Ramírez que es su sector, y es paradojal que diga que esta entrega de medalla al juez Garzón lesionaría o afectaría a la democracia. Le quiero recordar que ha sido su sector, el diputado Alessandri, por ejemplo, quien ha defendido el golpe de Estado. No han sido capaces de condenar el golpe de Estado y se asilan en la explicación de las causas, cuando en realidad una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y justamente, el presidente Boric hace un llamado desde Europa, al cual se han opuesto sin siquiera escuchar nada. ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo simplemente era condenar y decir nunca más a un golpe de Estado. La democracia o los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con golpes de Estado, no con la persecución de los opositores políticos, no con la desaparición de opositores políticos que hasta el día de hoy no sabemos dónde están, y hay muchos que no saben dónde están sus familiares. Johannes. Un segundo. Nosotros hace 3 años atrás, buscando también firmas de gente del socialismo democrático, presentamos un proyecto de ley en el Congreso que decía lo siguiente, que obligaba a los partidos políticos a poner en su declaración de principio que renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese era el proyecto de ley. Renunciaban a la violencia como método de acción política. Ese proyecto de ley se rechazó en la Cámara de Diputados, obviamente con el voto en contra de Gabriel Boric, la entonces diputada Camila Vallejo, Giorgio Jackson y los angelitos de siempre. Es decir, ellos hace 3 años atrás no estaban de acuerdo con renunciar a la violencia. Es que ¿sabes cuál es tu problema, Guillermo? Es que ¿sabes cuál es tu problema? Cuando tú tratas a las personas de ángeles o demonios, lo que haces es categorizar y básicamente simplificar una discusión política. Que los partidos políticos renunciaran a la violencia como método de acción política. Los demonios no. Pero resulta que ahora, Gustavo, en la mitad de un escándalo de corrupción, el gobierno usa el comodín de siempre para cambiar el eje de la discusión. Mira, acá el compromiso con la democracia, que implica la renuncia a la violencia, tiene que ser siempre. No puede solamente haber compromiso con la democracia cuando estás atrapado. Muchachos, tiene que hablar Johannes y el abuelo. A ver, día lunes sin filtro encendido. Johannes y abuelo. El compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen, me disculparán, pero es que el Partido Comunista es parte de este gobierno. Bueno, entonces permítame, porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. ¿Quiere hablar solamente usted? Me interesa un juez con lo que usted no puede aceptar. Las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, así que no vengas a decir cosas que no son. Ese es el presidente Boric, y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con la FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con la FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás entonces también la violencia para alcanzar el poder y sigue siendo marxista-leninista, lo cual significa, Lorca, escucha, lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etcétera, el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista-leninista, partidario de una dictadura del proletariado. Y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura. Corten el escándalo. Abuelo.